Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así: es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Escuche: al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos todos los ángeles cantando. ¿Se acuerdan? Gloria, 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 gloria. Fuerte Iberoamérica, fuerte mundo. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde está Él? Capítulo 6, más de 42 versículos hablándonos de la Eucaristía. El Evangelio de Lucas capítulo 11, desde el 14 hasta el 24 claramente. El Evangelio de Marcos capítulo 14, del 17 en adelante. Y el Evangelio de Mateo 26, 26 nos habla claramente de la Eucaristía. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 43 nos habla del primer domingo, la primera celebración de la Eucaristía. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 7 está claramente marcada la Eucaristía. ¿Qué más quieres? Amén. Quiero pensar que se apuntaron todas las citas que les acabo de dar. Y si no las apuntaron, vámonos por paso, una por una. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces qué es la Eucaristía. Para empezar, esta tradición, esto que recibió Pablo, nos lo transmite a nosotros. ¿Qué fue lo que transmitió? Que Jesús tomó pan, lo partió y lo entregó. Tomó la copa e hizo lo mismo, la compartió. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26.
Sí, adelante, si gusta leer, al que gusta leerme, adelante. Póngase de pie y volteese para aquel ladito para que le escuche. Palabra del Señor. Gracias. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. De una vez les aviso, la Biblia de los Testigos de Jehová no habla en tercera persona de singular de modo indicativo. No dice esto es, dice esto significa. Y perdónenme usted, si recurrimos al griego koiné, al griego original, en griego el verbo ser, eimi, eisi, estin, se traduce como ser, esto es, no esto significa. La palabra significa en griego no existe. Así que perdóname, hermano testigo de Jehová, pero tu traducción no es adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahí tenemos que saber dónde viene la traducción. Si usted agarra una Biblia protestante, dice traducción del inglés, de la Biblia Reina Valera, que fue traducida del griego. Y nuestras Biblias son directamente traducidas del arameo, del hebreo y del griego. Y de traducción a traducción se pierde la fuente de la esencia, ¿no es cierto? Pues sí. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. 4 cosas. ¿Qué hizo Jesús? Tomó pan, lo partió, pronunció la bendición y lo dio a sus discípulos. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, para no perder mucho tiempo. No me echaron mis lentes, ¿verdad? Sí, no, el capítulo 14 nos habla desde el versículo 12 de la Eucaristía, pero vamos a ver el versículo 22, Marcos 14, 22. Durante la comida, Jesús tomó pan, después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Tomó pan. ¿Qué más? Lo partió. ¿Qué más? Lo bendijo y se los dio. Tomó pan, lo partió, pronunció la bendición y se los dio a sus discípulos. Pareciera que estamos leyéndolo igualito que en Mateo 26, 26. ¿Te fijas? Y estamos en otro evangelio. Y si tú dices, qué casualidad, aquí no hay casualidades. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice así, Lucas 22, que nos habla también de la cena del... pues ya tengo lentes, ¿verdad? Perdón. Lo propio es leer todo, pero es el 22:14 en adelante. Dice el versículo 19, después tomó pan, dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús otra vez? Tomó pan, lo partió, pronunció la bendición y se los dio a los discípulos. Hermano, usted que va a misa cada 8 días, ¿qué hace el Padrecito? Toma pan, lo parte, pronuncia la bendición y lo reparte. ¿No es cierto? ¿Qué dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia divina de Jesucristo no es algo casual. Esa presencia divina es por gracia y obra del Espíritu Santo. Y aquí hay un sacerdote que no me deja mentir. Antes de la consagración,
hay una parte de la misa que se llama epíclesis. ¿Cómo se llama? Epíclesis. ¿Qué significa la epíclesis? La invocación del Espíritu Santo sobre esas especies que es el pan y el vino, a través del cual se hace la transustanciación. ¿Cómo se llama eso? Transustanciación. Es decir, la sustancia, el accidente es el mismo, pero sustancialmente ya no es el mismo. Es pan y es vino, pero es presencia real de Jesucristo. Hace 2000 años había un hombre que hablaba como hombre, caminaba como hombre, hacía necesidades de hombre y se enojaba como hombre, pero era Dios. Hace 2000 años había pan, había vino, parecía pan, parecía vino, pero era Dios. ¿Por qué no creerle a Dios? Quiero pensar que aquí entre nosotros hay puro católico. ¿Estamos de acuerdo? Y si no hay algún católico, bienvenido, hermano. Ojalá y mi prédica le haga pensar un poquito. Quiero hacer 2 preguntas para ver si verdaderamente son católicos ustedes. Y el que no me conteste estas 2 preguntas no se va de este lugar. ¿Ya están preparados para las preguntas? Fíjense bien lo que me están diciendo, porque luego me saco unas palabritas muy griegas. Primera pregunta dice así. Ay, como los tengo. La primera pregunta dice así. El Maestro, Jesucristo, el que no miente, el que no muda, el que no caduca, con su boquita de comer, dijo tantas cosas. Y yo te pregunto una cosa. ¿Jesucristo siempre dijo la verdad? ¿Sí o no? 50%. Ya pasaron la mitad del examen. Son 50% católicos. Ahora vamos a ver el 100%, a ver si sí. Jesucristo, el Maestro, el que nunca miente, el que no se muda, el que no caduca, con su boquita de comer, siempre decía la verdad. Y la segunda pregunta es, ¿Él tiene poder para cumplir lo que dice? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué no creerle a Jesús? Él dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Ahora, hermanos, de todos los changarritos que han salido de la catedral, changarritos yo le llamo a mis hermanos esperados, que para mí no son hermanos separados, que no nos cansamos de glorificar a Dios cada semana que predicamos, parece una bendición. Nos han llegado mínimo allá en México 3, 5 protestantes a cursos. Y hermanos, para gloria de Dios, el domingo salen entregándome su Biblia, diciendo, pido perdón a María y pido perdón a Jesús en Eucaristía por el error en que estaba. Por eso no son hermanos separados, son hermanos esperados. Los estamos esperando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿Jesucristo miente? ¿Jesucristo tiene poder? ¿Cuál es el problema? Miren, hermanos, hay gente que no ve la Eucaristía por ningún lado porque no la han buscado. Yo el año pasado tuve la bendición de estar en República Dominicana. Me quedé 3 días más a vacacionar allá, a descansar. Tuve la experiencia el 8 de julio, que es el día de San Benito, de presenciar un exorcismo con un sacerdote exorcista aprobado por el Vaticano. Aquel hombre estaba liberando a una mujer poseída por un espíritu del mal, por un demonio. Agarraba la custodia, hermosísima, los felicito, tiene una custodia muy hermosa ahí en la capilla, ahí estuve un rato haciendo oración, y empezaba a invocar el poder liberador y la presencia de Jesús para liberar aquel espíritu del mal de aquella mujer. Pasaba la custodia sobre aquella mujer poseída y aquella mujer se revolcaba, echaba espumas y empezaba a blasfemar. Un exorcismo no se da a la primera. El sacerdote exorcista agarraba la custodia un momento y fue y la dejó en la sacristía. Tristemente, y lo digo tristemente porque fue un sacerdote,
incrédulo de la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, agarró el portaviático, lo sacó de la custodia, quitó la hostia consagrada y puso una hostia sin consagrar. Fue el sacerdote Monseñor de la Rosa y Carpio a continuar con el exorcismo. Cuando quiso pasar la custodia sobre aquel demonio, el demonio empezó a burlarse, diciendo: tú no eres Jesús, tú no estás ahí presente. Para el que duda de la presencia real de Jesucristo. Casos hay demasiados. Les conté a los hermanos que estuvieron en el curso los estudios que ha hecho el doctor Ricardo Castañón Gómez. Al doctor Ricardo Castañón, don Luis y yo tuvimos la suerte de conocerlo. Estuvimos con él en Acapulco el 29 de agosto de hace 3 años. Este hombre, lo repito porque me parece impactante, era ateo totalmente. Él no creía en nada. En Argentina, un sacerdote se le cayó una hostia, se le ensució la hostia, se manchó. Y la iglesia tiene por costumbre que cuando una hostia se ensucia, ya no la dan en comunión, sino que la depositan en un recipiente con agua. La dejan que se disuelva y después esa agüita la depositan en una planta y se consume. El padre hizo lo propio. Esto lo pueden ver en internet para que no vean que lo estoy cuenteando. Y a los 3 días, cuando fue el sacerdote para tirar esa hostia, cuando vio el recipiente, ¿qué fue lo que vio? Una hostia, la que había dejado, con moluscos rojizos, con sangre, manchas de sangre. Le llamó la atención y fue y se la mostró a su obispo. Estamos hablando de Argentina. El obispo también se impresionó y el obispo mandó traer a un investigador, a un científico que fuera ateo. Es decir, que no fuera prejuiciado por su fe. Y descubrieron al doctor Ricardo Castañón Gómez, que vive en Alemania. Él es de Perú. Y le dijo al obispo: quiero que analice por favor esto y me dé los resultados. El doctor Castañón tomó 2 partes de esa hostia, las partió. Una parte la mandó a Los Ángeles, California, y otra parte la mandó a Alemania. Él habla de los resultados de Los Ángeles, no sé de los de Alemania, pero dice que a los 3 meses lo mandaron llamar de los laboratorios de Los Ángeles. Y el necrólogo, el científico que analizó aquello, él jamás dijo de qué se trataba. Le dijo el científico: señor, ¿sabe usted qué me trajo a analizar? Dijo: yo no sé. Dice: trae una parte del ventrículo izquierdo de un corazón humano. Dice: pero quiero que me diga usted cómo es que esta parte del ventrículo izquierdo de un corazón humano tiene glóbulos blancos. Porque los que saben dicen que cuando los glóbulos blancos salen al oxígeno al exterior, mueren esos glóbulos. Y además, el tipo sanguíneo es AB positivo. Y ahora que se han hecho los estudios del manto de Turín, se ha descubierto que el tipo sanguíneo de Jesucristo era AB positivo. Dice: y lo que es más, me trae usted una parte del ventrículo izquierdo de un corazón humano con glóbulos blancos tipo AB positivo. Y por favor dígame usted, ¿cómo es posible que esta parte del corazón humano lata, tenga vida? Dice el doctor Castañón, él está peloncito. Dice: si hubiera tenido pelos, me los arranco. Dice: cuando le dije al científico, es que lo que usted está analizando es un pedazo de hostia consagrada. Dice que el científico cayó para atrás en su sillón y no les quedó más que ponerse a llorar los dos frente a ese fenómeno. Fenómeno porque no es creación humana. Cuando es creación humana se llama noúmeno. Cuando es algo ajeno a ti se llama fenómeno. Entonces, la presencia de Jesús es real en la hostia consagrada. Allá en México, hermanos, hay gente que te compra una hostia en cantidades grandes. 20,000, 30,000 pesos. Una hostia consagrada. Por eso es que en México la comunión ya no se da en la mano. Aquí ustedes sí se les dan en la mano, ¿sí? Y deben de ser muy cuidadosos de que esa hostia sea consumida delante del ministro o delante del sacerdote, porque si no se puede hacer uso de brujería o un maleficio de profanación con esa hostia consagrada.
Si no tuviera presencia divina, no tendría valor, pero tiene un valor incalculable. Entonces, la presencia de Jesucristo es real en esa hostia consagrada. No me digas que no es cierto. Amén. Entonces, hermanos, tenemos la presencia de Dios en esa hostia consagrada, ¿verdad? Si no fuera así, San Pablo no nos hubiera prevenido. Porque San Pablo dice, si tú comes y bebes indignamente el cuerpo de Cristo, te estás tragando tu propia condenación. ¿A poco dice así? Ajá. ¿Y dónde? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, claramente nos habla en esos términos. Dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer al cuerpo. Palabra de Dios. Cada uno examine su conciencia. La conciencia es la voz de Dios que nos dice, obraste mal con tu hermano y con Dios. Acuérdate que dijo el hijo pródigo del Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, la ofensa es a Dios y al hermano, al prójimo. Y si en algo hemos ofendido a Dios, hermano, maldita la hora en que usted se forme a comulgar, porque se está tragando su propia condenación. Y hombres, ¿cuántas veces? Mejor no digo nada. Es que ya siento que estoy en el curso y en Sedín, pero no, aquí no puedo. Hermano, no malos hombres, también las mujeres. ¿Cuántas veces nos paramos a comulgar para decir, yo ando bien? Y tenemos segundo frente. Tenemos casa chica. Oye, que tienes una casa chica. Chica esta. Aquella la tengo grande. ¿Qué andas con otra vieja? Vieja tú, aquella está jovencita. Entonces, por eso Jesucristo nos invita a través de Pablo a que no profanemos el cuerpo de Cristo comiéndolo o bebiéndolo indignamente. ¿Amén? ¿Hay presencia o no hay presencia real de Cristo? Claro que hay presencia real de Cristo. Ahora, ¿por qué los más de 35,000 grupos sectarios o protestantes existentes en Estados Unidos no tienen la Eucaristía? Por una simple razón. Porque este poder fue dado solamente a los sacerdotes. Solamente a los sacerdotes. Nadie más puede consagrar una hostia más que las manos de un hombre consagrado al Señor, como lo es un sacerdote. Nadie más. Por muy bonito que predique un predicador, por muy guapo que esté alguien, no puede consagrar. Porque ese Espíritu Santo está dado solamente a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se les conoce en las encíclicas católicas a los sacerdotes como el alter Cristo. ¿Cómo? Alter Cristo. Es decir, otro Cristo. Ellos son otro Cristo. Por eso nuestros abuelos, al ver a un sacerdote, siempre le besaban la mano. Porque esas manos son benditas y esas manos consagran a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Nadie más. Por eso no te extrañe que ninguna otra iglesia puedan tener la presencia real de Jesús. Pero ¿cómo empezó esta historia? Me dicen cuando los aburra, por favor. Ahí me dijeron que tenía 4 horas para este tema, apenas llevamos 40 minutos. Ok. ¿Cómo empezó esta historia? Esta historia empezó allá en el lago Tiberíades,
con una satisfacción humana. Esta historia empezó desde antes, porque curiosamente, ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Alguien sabe qué significa Belén? Lugar de pan. Busquen en la enciclopedia, en el diccionario de internet. Belén significa lugar de pan. Y ese niño que nació en lugar de pan, se hace pan para estar tan a la mano, tan al alcance, tan a nuestra necesidad, para satisfacer nuestra hambre. ¿Sí? Y esto empezó con una historia de satisfacción física. Esto empezó en la multiplicación de los panes. Allá en el lago Tiberíades, Jesucristo tiene a todos la gente que está escuchando su pregón, y dice la Biblia que había ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces échale la cuenta para cuántos te gustan. Cada hombre con su vieja y cada mujer con sus chiquillos. Vamos a hablar de unas 13,000, 15,000 personas. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús está predicando y de repente le dice este muchacho Cleofas, no fue Cleofas, Felipe, le dice: Señor, la tarde está cayendo y no hay que darles de comer. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No habrá un Walmart por ahí? No se crean, ¿verdad? Dijo: ¿con qué contamos? Y dice Felipe: pues hay un muchacho que nada más trae 5 panes y 2 pescados. Aparece el número 7, que es el imposible, la perfección. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. El 7. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Tráiganmelo. Y se puso a darle de comer a todos. Les sació el hambre. Y dice la Biblia que todavía sobraron 12 canastos. Jesús era medio exagerado, ¿eh? En las bodas de Caná, ¿cuántos garrafones de vino hizo? 600 litros. Ya me imagino a María diciéndole a Jesús: ay, hijo, te pasas. Ahora vamos a comer todo el año pudín, puro pan, mira nomás. Y Jesús hace la multiplicación de los panes. Y de repente Jesús se va a Cafarnaúm. Es más, no se fue, se les perdió, porque los discípulos se durmieron, los apóstoles. Y en la mañana muy temprano agarran la barca para pasar Tiberíades e irse a Cafarnaúm. Y de repente empieza aquella marea. Y se espantan. Y dicen: ¿y el maestro dónde está? Y de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas. Y se calma la tempestad. Y van a Cafarnaúm. Y toda esa gente, esos 12,000, 15,000, se habían quedado en la orilla de Tiberíades. Pero Jesús les había quitado el hambre, la comidita. Y de repente dijeron: ¿y dónde está el que nos quitó el hambre? El que da de comer y no cobra en dólares. En Tiberíades. Y empezaron a llegar algunas lanchas a la orilla de Tiberíades y la gente empezó a pasar para seguir a Jesús. Ya cuando están allá, Jesús les dice: ¿qué quieren? ¿Sí? Jesús sabía lo que querían. ¿Qué querían? Ya les había dado de cenar, hora de comer, almorzar. Y Jesús les dice: ya sé lo que andan buscando. ¿Sí? El pan. Pero de aquí en adelante, el pan que yo les daré es mi cuerpo, es mi sangre. Y aquí les voltearon a verse todos diciendo: órale, ¿y este qué trae? Y alguien le dijo a Jesús: Moisés nos dio pan en el desierto, el maná. ¿Cuál es la prueba que tú nos vas a dar? Y Jesús les dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Toda esta historia te la estoy contando como historia, pero la puedes leer en el libro de San Juan, capítulo 6, del 1 al 72. Hermosísima esta lectura. ¿Sí? Dice: al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta
que había de venir al mundo. Al ver la señal, ¿cuál fue la señal? La multiplicación de los panes. Y después, más adelante, les dice Jesús: ustedes me buscan no porque han visto a través de las señales, sino porque han comido pan hasta saciarse. Ya me imagino Jesús, ¿no? Bola de dragones estos. Por eso me buscan, porque han comido pan hasta saciarse. Y le dice Jesús: trabajen, en el versículo 27, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Y aquellos dijeron: ¡wow! Hay un alimento que quita el hambre para siempre. Está interesante esto. Ya no vamos a tener que trabajar. ¿Sí? Trabajen por el alimento que da vida eterna. Pero este se los dará solamente el Hijo del Hombre. Es decir, yo. Entonces le preguntaron: Señor, fíjate el interés, o sea, ya los tenía Jesús bien seducidos a todos. Y le dijeron: Señor, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? O sea, ya estaba el interés. Y Jesús les dijo: lo que tienen que hacer es creer en aquel que Dios les ha enviado. ¿Cuál es el trabajo en la obra del Señor? Creer en el que Dios ha enviado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Si usted quiere tener vida eterna, crea en el Señor. Pero no basta creer en Dios. Yo ayer les decía a los hombres en el curso: levanten la mano los que crean en Dios. Ustedes, levanten la mano los que crean en Dios. Amén, qué gusto, bajen su mano. No basta creer en Dios. No basta creer en Dios. Se hace necesario creerle a Dios. Son dos cosas distintas. No basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y empieza ese estira y afloja. ¿Sí? Le dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que creamos en ti? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Le dijeron a Jesús, fíjate, nos dio comer en el desierto ese maná. Y Jesús todavía les dice: ustedes piensan que fue Moisés. No fue Moisés, fue mi Padre. Y Jesús les dice: en verdad les digo, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. ¿Qué dijo Jesús? Ya cayeron. Pero todavía no se presentaba a Jesús como el verdadero pan de vida. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Y sigue el diálogo hermosísimo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré el que venga a mí, porque yo he bajado del cielo. Y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado. Pero ¿cuál es el camino para que Jesús nos rescate? Comérnoslo a Él, mascarlo a Él, digerirlo a Él y convertirnos en sagrarios vivos de la presencia real de Jesús. Por eso San Pablo dice: el que esté sucio no coma la carne de Cristo. Porque ¿cómo vas a ser tú un sagrario vivo de Jesús? ¿Sabía usted que usted es sagrario vivo de la presencia real de Cristo cuando comulga?
por 15 minutos, que es lo que tarda en disolverse ese pedacito de pan, la hostia, nos convertimos en sagrarios de Jesús. Nosotros hace 3 años, Juanita, mi esposa, mis hijos, don Luis, fuimos a un monasterio allá en Zamora, Michoacán, con los trapenses cistercenses se llaman, y la misa, quien no está enamorado de Cristo, se hace tan aburrida, y quien está enamorado de Cristo se hace tan hermosa, que los frailes cuando van a leer la lectura, el que va a leer la primera lectura se para, va, se postra, va al ambón, proclama la lectura, termina, va y se sienta y parece que allá acabó la historia. Como a los 5 minutos se para el salmista, va y hace lo mismo, se postra, va y proclama y va, se sienta. A los 5 minutos viene el que va a leer la segunda lectura, es decir, tienen todo el tiempo para Dios. Y cuando comulgan, el celebrante se sienta y tarda como 20 minutos sin decir nada. Y todo nada más. No seas bruto. Saborea la presencia de Cristo porque eres sagrario vivo de la presencia real de Jesús. Y hay gente que no le encuentra sentido a la misa porque siempre es lo mismo y lo mismo. ¿A qué voy a misa si siempre es lo mismo? Y esa gente que dice que es lo mismo, yo les digo, es que ustedes no están enamorados de Jesús. Ustedes, los que están así como lloviznando después de 40 años, o los jovencitos, nomás que yo ahorita ya hago el discernimiento, hago la separación muy marcada, porque nuestra época de enamorados era muy hermosa, ¿no es cierto? Aquí está mi esposa, ella me mandaba cartas todos los días de amor. Estaba muy enamorada mi esposa de mí. No podía vivir sin mí, y yo la entiendo porque tampoco yo puedo vivir sin mí. Pero en nuestra época de amor, las cartas eran algo precioso, ¿no es cierto? Porque estábamos enamorados. Yo, mi esposa, ella es de Zamora, yo soy de Guacamayas, Lázaro Cárdenas. Había una distancia de 8 horas vía terrestre para vernos. Yo la veía cada 15 días. Pero yo le hablaba por teléfono todos los días. Y a veces no era necesario decirnos nada. Con que escucharas el suspiro de la otra persona en la línea, ahí está. Y lo más duro, cuando había que colgar, ¿no es cierto? Cuelga tú. No, tú primero. No, mi amor, cuelga tú. No se haga que también usted pasó por ahí. No, tú primero. Y de rato no se decía nada uno y empezaba. ¿Me quieres? Dime que me quieres. Ya te dije, pero es que me gusta. Ok, te quiero. Y volví a empezar la historia. No era lo mismo. Cada que se hablaba uno no era lo mismo. Lo mismo y lo mismo. ¿Y por qué aguantabas lo mismo? Porque estabas enamorado. Y el que está enamorado de Jesús, no le importa que todos los días pase lo mismo aquí, porque está recreando su amor en el amor más puro, que es el amor de los amores, Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, hay presencia real de nuestro Señor Jesús. Y el diálogo sigue. Ese diálogo hermosísimo. Dice, no son de mi graduación, ¿sí? Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Fíjense qué hermoso. Los antepasados comieron de ese pan del que ustedes me están hablando, pero murieron. Pero aquí está el pan que ha bajado del cielo para que ustedes los coman y ya no mueran. Y por si quedaba duda,
dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Así dice la Biblia. Vea usted el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 51. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Dice el protestante, es un símbolo, permíteme. ¿Qué fue lo que murió en la cruz? ¿Un símbolo o la carne de Jesús? La carne de Jesús. El pan que yo daré es mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. ¿No es cierto? ¿Qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14? Cuando nos habla el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, al principio era la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Y nos dice 1:14, y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. Palabra de Dios. Jesús da su propia carne y da su propia vida. Pero ese sacrificio que se hace en la celebración eucarística no es un sacrificio incruento. ¿Qué significa esa palabra incruento? Significa que es un sacrificio que no se renueva en la sangre. Porque fue un solo sacrificio el que hizo Jesús. ¿Sí? Pero la orden de Jesús, ¿cuál es? Hagan esto en memoria mía. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, la cosa se fue tensando un poquito. Aquellos 13,000 que dijeron, ya la hicimos, vamos a comer gratis, se nos va a llenar la barriga, ya no vamos a trabajar. Como que empezaron a dudar, ¿no? Dijeron, bueno, pues este cuate es hijo de María y es hijo de José. ¿Cómo es que habla así? Y Jesús dice, no murmuren. Dice la Biblia, no murmuren, yo soy el pan vivo. Dice el versículo 52, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Queremos tener vida? Acerquémonos a comulgar. ¿Queremos tener vida? Creamos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Queremos tener vida? Vivamos en comunión. Eso es comulgar, comunión. Vivir en común unión con nuestros hermanos. Y si queremos comulgar, vivamos en comunión, es decir, no maldiciendo al prójimo, no hablando mal del otro, no satanizando a nadie. Acuérdese, el sentido de la cruz son dos palos, dos maderos, uno horizontal y el otro vertical. Y el centro de la cruz es el amor de Cristo. No puedo decir yo estoy bien con Dios si estoy mal con mi prójimo. No puedo decir estoy bien con mi prójimo si estoy mal con Dios. Esta es una relación bipolar. Estoy bien con Dios y estoy bien con el prójimo. Por eso se llama comunión. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y cuando oyeron esto, aquellos 12,000, aquellos 10,000, aquellos 15,000, empezaron a irse. Empezaron a marcharse. Dieron la espalda y dijeron, no era lo que esperábamos nosotros. No creemos en lo que dice él. Hermanos, hoy tristemente hay miles y miles y miles de protestantes que no creen en lo que dijo el Maestro. Y que es una obligación tuya y mía convencerlos. No podemos quedarnos callados. Por eso, aunque eche puro aire, no puedo quedarme callado.
aunque mi garganta ya no dé para más, tenemos que proclamar el reino de Dios. Tenemos que hablar en su nombre. Yo le digo, Señor, aunque yo no hable, la garantía ¿cuál es? El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahorita que estaba en la capilla no podía hablar. Cuando entré ahí dije, Señor, habla tú. Amén. ¿O no puede? Y nos dice el versículo 63. Hay en el 64 dice, hay entre ustedes algunos que no creen. Hay entre ustedes algunos que no creen. Pobrecitos de mis hermanos. No creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Dice el versículo 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Y qué dijo Jesús? Nada. ¿Qué les dijo Jesús? Nada. ¿Será acaso por eso que muchos se van de la iglesia de Cristo y Jesús no dice nada? Porque decía San Agustín, el que te hizo sin ti no podrá salvarte sin ti. La decisión es tuya, si crees o no crees. Por eso el Papa Benedicto XVI este año lo ha consagrado como el año de la fe. A partir del mes de octubre, de 11 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2013, este año va a ser el año de la fe. Porque necesitamos renovar nuestra fe. En esta promesa que hizo Jesús en Cafarnaúm, necesitamos avivar la fe. Acuérdense la pregunta que le hizo Pablo y Silas al carcelero, la pregunta del carcelero a Pablo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y qué dice Pablo? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. El secreto es tener fe. Y fe tuvieron los apóstoles cuando aquella multitud se fue después de que les dio de comer Jesús, y Jesús voltea y se les queda viendo y les dice, ¿quieren irse ustedes también? No dice Jesús, no me dejen solo, porque Él está hablando a través de su Padre y es respetuoso de lo que tú digas. Y dice Jesús preguntó a los 12, dice el versículo 67, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren irse también ustedes? Yo les pregunto a todos ustedes católicos, ¿quieren irse de la iglesia de Cristo también ustedes? ¿Quieren marcharse también ustedes? No, porque aquí tenemos promesa de vida eterna. Amén. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y Pedro salió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué hermosa historia. Empieza en una historia de amor, se prolonga en una historia de amor y termina en una historia de amor. ¿Estamos de acuerdo? Y la misa que celebran los sacerdotes, más de 500,000 misas por día, es una historia de amor. ¿Por qué? Porque la misa tiene la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La misa se divide en dos partes. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 5? Mateo 4, 5, cuando el chango quiso tentar a Jesús, Jesús le dice, el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor. Jesús dice, el que come mi carne tiene vida eterna, pero también es necesario escuchar la palabra de Dios. Y la misa se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía.
En la liturgia de la palabra recreamos nuestros oídos con la palabra de Dios. Yo conozco gente que habiendo sido católica se fueron a otro lado porque en nuestra iglesia no se lee la Biblia. La oración inicial es una lectura de la Biblia. La oración colecta es una lectura de la Biblia. La primera lectura es una lectura de la Biblia. El salmo responsorial es una lectura de la Biblia. La segunda lectura es una lectura de la Biblia. El Evangelio, la buena nueva, es una lectura de la Biblia. ¿Qué más quieres? Te fuiste por adiós. Jesús no dijo nada cuando te quisieron ir. ¿Sí? Y la celebración eucarística es un acto de amor. Primero se nos da la carta y luego se nos da al que nos manda la carta. Retomo otra vez lo del noviazgo. Cuando éramos novios nos llegaban cartas de amor, ¿no es cierto? Y agarrábamos aquel sobre y casi lo hacíamos pedazo para ver qué nos decía la otra. Digo, la misma pues, la otra persona. Y a veces no decía nada, nomás tenía un corazón grandote y decía Laura y Toño. Y con eso era suficiente, ¿no es cierto? Y hasta le echábamos perfume, aunque fuera del Jafra o del Avon, pero perfumada la carta. Y hasta, no se hagan mujeres, hasta le ponían un beso al papel. Y le ponían un letrero que decía, beso aquí, y una flecha. Y nosotros agarrábamos la carta, y le agarrábamos el beso y le hacíamos. Ahora, eso era lo que decía la carta. Pero ¿qué prefería usted? ¿La carta o al que le daba beso en persona? No se haga, aunque estuviera bigotón, aunque raspara, preferible en vivo, ¿no es cierto? Nos da risa, hermanos, pero eso es lo que pasa en esa mesa. Eso es lo que pasa en el ambón. Primero es la carta, y si usted se ha fijado, y si no, fíjese este domingo, cuando el sacerdote lee la palabra de Dios, es algo litúrgico, y si un sacerdote lo hace, así le va con el obispo. ¿Qué es lo que hace el sacerdote cuando lee el Evangelio, Padre? Besa el libro, ¿sí o no? Esa es la carta de amor que nos está enviando Dios, y hasta le da un beso. Pero hermanos, después de esa carta viene no el que nos mandó el beso, sino el que nos da el beso, Jesucristo presente en el altar, a través de la hostia consagrada. Ahora, ¿por qué se llama fracción del pan? Ese es un nombre que daban los apóstoles en un principio, que daban los seguidores de Jesús. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, versículo 2, capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43. Dice así: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿A qué se reunían cada domingo los discípulos de Jesús? A las oraciones, a la convivencia, a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. ¿Cómo le llamamos a la Eucaristía? La fracción del pan. Esa era la misa en un principio. ¿A qué nos reunimos los cristianos cada domingo? A la convivencia, a la enseñanza que se nos da en las lecturas, a las oraciones que hacemos por la Iglesia Universal, unidos en el Espíritu Santo, y a la fracción del pan. Dígame usted, ¿quién hace esto si no es el pueblo de Dios, el pueblo católico? Y si no le basta eso, vamos a ver qué nos dice
Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Dice así: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Palabra de Dios. El primer día de la semana estábamos reunidos ¿para qué? Para la fracción del pan. El domingo. Por eso aquí sabatistas no encajan. Fue un domingo que resucitó el Señor. Fue un domingo cuando se manifestó el Señor. Fue un domingo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 cuando el ángel del Señor dio también las señales, y fue un domingo cuando se celebró la primera celebración eucarística. Nosotros somos Dominus Dei, día del Señor. De ahí viene la palabra domingo, ¿sí? Entonces, miren, esta lectura me gusta, la voy a leer un poquito más, porque yo digo, se le dormían a Pedro, que no se me duerman a mí. El primer día de la semana estábamos reunidos, Pablo, para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerlo. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo, y lo recogieron muerto. ¿Quién se me está durmiendo? ¿Y cuánta gente dormida hay en la calle que no quiere reconocer esta verdad, el poder de Jesús, de su presencia real en la hostia consagrada? Por eso es que nosotros velamos con tanto celo a través de un sagrario la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros ponemos en una custodia hermosísima la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es cualquier cosa. Es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad la que tenemos ahí presente en el sagrario. Por eso dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 10, que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. Hermanos, cuánto más ante su presencia. Amén. Gracias por su atención. Dios les bendiga. apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan. Se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan,
Confía, hermano, que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes algo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.